Hola, buena tarde. Soy Bellasmín Arenas, fisioterapeuta, estudiante del diplomado e-mediador en ABA del grupo número 5. El tema que he escogido para trabajar para el diseño de un recurso con realidad aumentada es el movimiento humano como sistema complejo. Este trabajo entonces corresponde a la actividad número 3 de la fase 3 del diplomado y he decidido trabajar el pensamiento científico utilizando como estrategia el mapa de ideas para el recurso de objeto virtual de información. El movimiento entonces como sistema del cuerpo humano ha sido estudiado desde diferentes perspectivas teóricas y desde diferentes enfoques, tanto desde la filosofía como la antropología e igual en el campo de la salud desde la anatomía, la fisiología y todo desde una perspectiva biológica. Igualmente ha sido estudiado también como materia situada, como transformación energética constante e inherente de los cuerpos, como resultado también de la evolución sociocultural del hombre que se manifiesta desde el aspecto cultural y social y todo lo que tiene que ver con el desarrollo ontogenético y filogenético de la especie humana. Igualmente también el movimiento ha sido estudiado como expresión mediatizada por el lenguaje. En el día de hoy entonces vamos a mirar que es necesario trabajar una visión mucho más holística y más compleja del movimiento corporal humano y que es necesario entonces incorporar unas nuevas visiones para el estudio de él que trasciendan esa perspectiva biologista, mecanicista, anatomofísica del movimiento para pensar en una postura mucho más contemporánea que represente las nuevas necesidades y dinámicas del mundo de hoy, donde se observa el movimiento con múltiples dimensiones desde lo biológico, por supuesto, pero también desde la perspectiva social, cultural, histórica, individual y grupal. Vemos entonces acá el recurso de realidad aumentada, el cual nos permite poder hacer un análisis del movimiento corporal humano desde diferentes planos, desde diferentes perspectivas y desde diferentes visiones. Igualmente podemos entonces utilizar esta herramienta de realidad aumentada para representar también diferentes formas de ser en el mundo a través del movimiento. Cómo el movimiento entonces se convierte en esa posibilidad de ser en el mundo y cómo el movimiento nos da también esa opción de transformar, crear, realizar, interactuar y compartir incluso con otras personas. Y es esta posibilidad del movimiento desde lo cultural, desde lo sociológico y desde lo antropológico que nos va también a permitir construir una conciencia del movimiento humano. Y vamos entonces a mirar cómo se construye esa conciencia. Así, aquí en esta presentación podemos observar también que la conciencia del movimiento humano tiene ante todo un sustrato biológico, tiene un sustrato sociológico y tiene un sustrato cultural. Desde lo biológico la tenemos representada en lo que es la conciencia individual. La conciencia individual nos permite construir todos los engramas del movimiento, desde el movimiento primitivo, lo que llamamos movimiento reflejo, hasta el movimiento voluntario, el movimiento automático o los automatismos relacionados con el movimiento, y ellos se van creando a nivel del sistema nervioso central y son los que nos van a permitir luego realizar los diferentes movimientos tanto voluntarios como involuntarios. Y esta conciencia individual va a formar lo que diferentes autores llaman la representación mental del movimiento y del cuerpo. Desde esto también lo podríamos comprobar con estudios electrofisiológicos y a través de diferentes exámenes ya especializados, pero en el momento quiero ilustrar
que podemos también representarlo a nivel del cerebro, estos engramas de movimiento. De igual forma, entonces, con esta tecnología de realidad aumentada, también podemos representar cómo el movimiento constituye la conciencia colectiva y va configurando lo que llamamos las representaciones sociales del movimiento. Estas representaciones sociales tienen que ver cómo el colectivo construye un sistema de normas, de valores, de creencias, de arquetipos y de estereotipos que determinan el movimiento corporal humano y que dan las características del movimiento según el contexto histórico, social y cultural. En este sentido, la conciencia colectiva se puede leer entonces en diferentes contextos, en diferentes escenarios y en diferentes representaciones sociales del movimiento. Aquí, por ejemplo, podemos representarlo en un grupo de personas que todas están en acción, en movimiento, pero que representan diferentes formas y manifestaciones de precisamente de ese movimiento en el mundo. Y finalmente, también podemos representar a través de la realidad virtual diferentes expresiones de ese movimiento y podemos entonces decir que el movimiento se constituye en el mediatizador del proceso de socialización del hombre para la adquisición del lenguaje, las normas, las formas de valorar el mundo, de actuar y de relacionarse con otros. Y aquí entonces con este recurso podemos también nosotros representar esas múltiples posibilidades del movimiento en diferentes planos, en diferentes figuras y en diferentes formas de expresión del hombre. Espero que esta herramienta sea de utilidad para el diseño de muchas estrategias educativas que podemos trabajar y utilizar para generar procesos de pensamiento científico. Muchas gracias.